Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y estoy súper emocionado /diagonal de estar de nuevo con ustedes, listos para chismear y descubrir juntos secretos jugosos. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que sé que a todos les va a encantar: Serkan Ayolu y Ozge Gürel, la pareja que nos ha robado el corazón en tantas ocasiones. Y no vamos a hablar solo de sus series, de sus personajes, bueno, sí, un poquito, pero sobre todo, vamos a adentrarnos en las revelaciones íntimas. Sí, esas que nos dejan boquiabiertos, esas que nos hacen suspirar y desear ser una mosquita que anda por ahí. ¿Están listos para este viaje? Prepárense porque vienen curvas. Vamos a desmenuzar todo, desde cómo se conocieron hasta los detalles más, digamos, interesantes que han compartido en entrevistas, redes sociales y por supuesto, lo que hemos podido intuir nosotros, sus fieles seguidores. Y ya saben, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros chismecitos y por supuesto, darle un buen like a este vídeo si les gusta. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios y saber que les interesa. Entonces, ¿listos para sumergirnos en el mundo de Serkan y Ozge? Allá vamos. Todo comenzó como tantas historias de amor en el mundo de la farándula, en el set de filmación. Concretamente en la serie Kiraz Mevsimi, o como la conocemos muchos de nosotros, Amar es primavera. Y vaya primavera. Aunque en la serie interpretan a dos personajes que pasan por altibajos, en la vida real la química entre ellos fue innegable. Ozge Gürel interpretando a la dulce y soñadora Öykü, y Serkan Ayolu, en el papel del apuesto y a veces un poco arrogante Ayaz, nos regalaron escenas llenas de amor, pasión y mucha ternura. Pero lo que muchos no sabían es que esa magia que veíamos en pantalla era totalmente real. Las grabaciones de Amar es primavera duraron un tiempo considerable, y durante ese periodo, los rumores sobre un posible romance entre Serkan y Ozge no tardaron en circular. Al principio, como siempre, negaban rotundamente cualquier relación, pero la verdad es que era imposible no ver la conexión que tenían. Era como si el amor, a pesar de sus negaciones, se les notara a leguas. Los paparazzis los captaron juntos en varias ocasiones, paseando, cenando, incluso besándose. Y aunque al principio lo negaban, finalmente, como el buen vino, el amor maduró y se hizo público. Pero retrocedamos un poco en el tiempo para entender mejor cómo se forjó esta conexión. Amar es primavera no solo fue un éxito televisivo, sino también el caldo de cultivo perfecto para el amor. Recordemos que las largas jornadas de rodaje, los momentos de tensión, las risas compartidas y la exigencia de interpretar escenas románticas, crearon una atmósfera propicia para que surgiera la chispa. Ozge y Serkan, con sus personalidades aparentemente opuestas pero complementarias, encontraron en el set un espacio donde conectar a un nivel más profundo. Ozge, con su energía vibrante y su sonrisa contagiosa, aportaba alegría y vitalidad al ambiente. Serkan, con su porte elegante y su mirada penetrante, emanaba una serenidad que atraía. Ambos, profesionales y apasionados por su trabajo, encontraron en el otro un compañero de viaje, un confidente y, finalmente, un amor. Las escenas románticas que protagonizaban en la serie, lejos de ser simples interpretaciones, se convirtieron en una manifestación de la atracción que sentían. La química entre Öykü y Ayaz traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores, quienes, instintivamente, sentían que algo especial estaba sucediendo. Las primeras señales, como suele ocurrir en estos casos, fueron sutiles. Miradas cómplices, risas nerviosas, roces casuales. Pequeños detalles que para los observadores atentos, revelaban una complicidad innegable. Los compañeros de rodaje, testigos privilegiados de esta incipiente relación, comenzaron a notar la creciente atracción entre ambos. Comentarios, bromas y chistes internos se convirtieron en la banda sonora de su día a día. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron los primeros momentos de intimidad. Fotos de ellos juntos paseando por las calles de Estambul, cenando en románticos restaurantes, disfrutando de una tarde en la playa. Las imágenes, aunque intentaban ser discretas, revelaban la creciente cercanía entre Serkan y Ozge. Las sonrisas, las miradas y los gestos de cariño eran imposibles de ocultar. Al principio, como suele ser habitual, la pareja se aferró al silencio. Negaron cualquier relación, argumentando que solo eran amigos y compañeros de trabajo.
Sin embargo, la creciente evidencia de su romance, la conexión que se desprendía de sus apariciones públicas y las constantes preguntas de la prensa, hicieron que fuera imposible mantener el secreto por mucho tiempo. Pero, ¿por qué la necesidad de negar, al menos inicialmente, su relación? En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales están sujetas a una gran presión. La exposición mediática a los rumores, las críticas y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Además, en el contexto de una serie de televisión, el hecho de que los protagonistas mantengan una relación en la vida real puede generar especulaciones y afectar la trama de la historia. La negación, en este caso, podría haber sido una estrategia para proteger su privacidad y evitar la intromisión de los medios. Sin embargo, como suele ocurrir, el amor es más fuerte que cualquier barrera y finalmente Serkan y Özge decidieron vivir su relación abiertamente. Uno de los momentos más bonitos, y que a mí me encanta recordar, fue cuando, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación en público. No fue con una gran declaración, ni con una foto en Instagram posando para la prensa. Fue algo mucho más natural y espontáneo, como ellos se dejaron ver juntos en eventos, compartiendo miradas cómplices, tomados de la mano, y el resto es historia. A partir de ese momento comenzaron a compartir más abiertamente su amor con el mundo. Este momento, que marcó un antes y un después en su relación, fue clave para consolidar su unión. Al dejar de esconderse y mostrarse tal como eran, Serkan y Özge demostraron su valentía y su compromiso mutuo. Dejaron claro que estaban dispuestos a vivir su amor públicamente sin importar las consecuencias. Este paso, aunque parezca sencillo, requirió de una gran dosis de confianza y madurez. Implicaba exponer su vida privada a los medios, a los fanáticos y a las críticas. Sin embargo, la pareja, guiada por el amor y la complicidad, decidió afrontar este desafío juntos. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras imágenes y vídeos en sus redes sociales. Fotos de viajes, cenas románticas, momentos de complicidad y gestos de cariño. Las redes sociales, en este caso, se convirtieron en una ventana abierta a su intimidad, donde los seguidores podían ser testigos de su amor. A partir de ese momento, la pareja se mostró más abierta y dispuesta a compartir detalles de su relación. Las entrevistas, las apariciones públicas y las publicaciones en redes sociales se convirtieron en una forma de celebrar su amor y de conectar con sus fans. Y es aquí donde entramos en la parte de las revelaciones íntimas. No esperen que les cuente detalles picantes, pero sí que vamos a analizar lo que ellos mismos han compartido. Serkan y Özge son de esas parejas que no tienen miedo de mostrar su amor en redes sociales. Nos han regalado fotos y vídeos llenos de cariño, besos, abrazos, demostrando que su relación es sólida y llena de felicidad. En sus entrevistas, han hablado abiertamente sobre su relación. Han contado cómo se apoyan mutuamente en sus carreras, cómo se admiran y se respetan. Han revelado sus gustos en común, sus planes de futuro, casi como si nos estuvieran invitando a ser parte de su vida. Han contado que les encanta viajar juntos, descubrir nuevos lugares, disfrutar de la gastronomía local. Han hablado sobre sus momentos favoritos, esos pequeños detalles que hacen que la vida sea maravillosa. Una de las cosas que más me gusta de ellos es que son muy naturales. No se preocupan por la perfección, por aparentar ser algo que no son. Muestran su amor de manera genuina, sin poses ni filtros. Se ve que se divierten juntos, que se ríen mucho, que se apoyan en los momentos difíciles. Esa es la verdadera clave de una relación duradera, ¿no creen? Su naturalidad, su autenticidad y su sinceridad son cualidades que los hacen únicos, y que han conquistado a millones de personas en todo el mundo. No se esconden detrás de máscaras ni de poses estudiadas. Simplemente son ellos mismos, dos personas enamoradas que disfrutan de la vida y que comparten su amor con el mundo. Ahora hablemos de algunos detalles que nos han dejado con la boca abierta. Por ejemplo, su boda. ¡Ay, qué boda! Después de muchos años de relación, decidieron dar el gran paso y casarse. Y no una, sino 2 veces. Primero en Italia, en una ceremonia íntima y romántica, rodeados de amigos y familiares cercanos. Y luego en Turquía, en una celebración a lo grande con todos sus seres queridos. Fue una boda de ensueño. La doble celebración nupcial fue una muestra de su amor y de su deseo de compartir su felicidad con todos sus seres queridos. La boda en Italia, más íntima y personal, fue un momento especial para celebrar su amor en un ambiente romántico y privado.
La boda en Turquía, más grande y festiva, fue una oportunidad para compartir su alegría con amigos, familiares y colegas de trabajo. En las fotos y vídeos de la boda, se podía ver la felicidad en sus rostros, la emoción en el ambiente, el amor en cada detalle. Özge radiante con su vestido de novia, Serkan guapísimo, una pareja perfecta. Han compartido momentos de esa celebración en sus redes sociales, y nos ha hecho partícipes de su felicidad. Verlos bailar, reír, compartir, es una maravilla. Cada detalle de la boda, desde la elección del lugar hasta la decoración y la vestimenta, reflejaba la personalidad y los gustos de la pareja. Özge con su vestido de novia elegante y romántico irradiaba felicidad. Serkan con su impecable traje lucía radiante y enamorado. La ceremonia, llena de emoción y alegría, fue un reflejo de su amor y de su compromiso mutuo. La boda en Italia, celebrada en una villa de ensueño, fue un momento íntimo y romántico. La ceremonia, rodeada de naturaleza y con la compañía de sus seres más cercanos, fue un reflejo de su amor puro y sincero. La boda en Turquía, por otro lado, fue una gran fiesta, llena de música, baile y alegría. La pareja celebró su amor con amigos, familiares y colegas de trabajo, en una noche inolvidable. Otro detalle que me encanta es cómo se demuestran su amor en el día a día. No solo son besos y abrazos, sino también pequeños gestos, palabras bonitas, regalos inesperados. Han contado que les gusta sorprenderse, que se dedican tiempo, que se escuchan. Y eso, amigos míos, es lo más importante. Los pequeños detalles, aparentemente insignificantes, son los que construyen una relación sólida y duradera. Una palabra de cariño, un abrazo inesperado, un regalo sorpresa, una cena romántica. Son estos gestos los que mantienen viva la llama del amor y fortalecen el vínculo de la pareja. Serkan y Özge, conscientes de la importancia de estos detalles, se esfuerzan por mantener la chispa de la pasión y de la admiración. Se dedican tiempo, se escuchan, se apoyan y se sorprenden mutuamente. Estos pequeños gestos, que pueden parecer triviales, son en realidad la base de su felicidad. También, en muchas entrevistas, han hablado sobre sus planes de futuro. Han expresado su deseo de formar una familia, de tener hijos. Y aunque aún no sabemos cuándo llegará ese momento, estamos seguros de que serán unos padres maravillosos. El deseo de formar una familia es un paso importante en cualquier relación. Implica un compromiso aún mayor y la ilusión de construir un futuro juntos. Serkan y Özge, con su amor y su dedicación, seguramente serán unos padres ejemplares. Y por supuesto, no podemos olvidar su complicidad en el trabajo. Han vuelto a coincidir en proyectos, demostrando que su amor no solo es fuerte fuera de la pantalla, sino también dentro. Trabajar juntos, compartir proyectos, apoyarse, es una gran demostración de amor. La complicidad en el trabajo es otra de las claves del éxito de su relación. Compartir proyectos, apoyarse mutuamente y disfrutar del éxito del otro es una muestra de amor y de respeto. Serkan y Özge, con su talento y su profesionalismo, han logrado crear un ambiente de trabajo armonioso y productivo. En definitiva, la relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel es una historia de amor de las que nos gustan. Han sabido mantener su relación, a pesar de la fama y la presión mediática. Han construido una relación sólida, basada en el amor, el respeto, la admiración y la complicidad. Nos han demostrado que el amor verdadero existe y que, con esfuerzo y dedicación, se puede construir una relación duradera y feliz. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos repasado muchos detalles íntimos de esta pareja tan querida, sus inicios, su relación, su boda, sus planes de futuro, una historia de amor en toda regla. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo, por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué les gusta y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Así que por favor déjenme sus comentarios, cuéntenme qué opinan de Serkan y Özge, qué es lo que más les gusta de ellos. Me encanta leerlos. Y como siempre, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros chismecitos. Recuerden que su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.